Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Margarita Casas, con Historia y Memoria, la identidad de un pueblo. Muy bien, ya estamos sobre las 8 de la noche y 9 minutos. Saludamos a Margarita. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Y estamos como, viste, cuando te estás por ir de vacaciones. Sí. Estamos en ese estado que querés, uno aprecia mucho lo que hace, le gusta mucho, pero también hay que descansar. Hay que descansar y esa semana, viste, que te vas de vacaciones se te hace eterna. Sí, no terminas más. Exacto. Yo ya dije que pasado mañana es viernes, así que mirá cómo estamos. Ya está. Ya estamos como un poco mal en el calendario, pero estamos como adelantados. Bueno, queremos decirle a los oyentes. Yo tenía ganas de charlar. Sí, decime. A ver. Dale. Un poquitito lo que vamos a dejar, esto de el siglo XIX, para después empezar ya en febrero con toda la temática fuerte en la década del 20, del 30 y así sucesivamente. Pero, a ver, el hombre toda la vida hizo de su casa o del lugar donde vivía justamente el reflejo de una sociedad. Sí. Entonces, por ahí de golpe los famosos castillos o palacetos italianos nos identificaban con que hacían de golpe por ahí 3 pisos, entonces uno sabía que la planta baja era para los carruajes, el primer piso era de la servidumbre, y después el segundo, el salón especial para recepcionar, y el tercero, donde vivían. Ya eran las habitaciones privadas, cosa de que no hubiera un acceso fácil. Estos castillos siempre representaron precisamente el poder que tuvieran cada uno de ellos, ¿no? Esa muestra de poder que tenían los ocupantes, así sea para otros gobiernos, otros países que vinieran y se identificaran. Bueno, acá a nosotros nos pasó que tuvimos una sociedad con una alta sociedad, muy alta, de una gran cantidad entradas de dinero, muy encumbrada, pero era un 15% de la población. Después un 20 y pico sería el de la clase media, y después había un 40 y algo, 48, 50% de gente más humilde, la gente más pobre. Ahora, todo lo que es el fines del siglo XIX, con el tema que ya lo hemos dicho varias veces, la epidemia de fiebre amarilla, que la gente se viene para el sur o para el norte para hacer sus quintas de veraneo, sus quintas de descanso, comienzan entonces, después de la Primera Guerra Mundial, empiezan a lotearse, a vender los terrenos, y entonces comienzan las pequeñas parcelas, se van adjudicando a otras personas que van comprando, y aparecen calles, pero de golpe por ahí quedó alguna medio trunca porque no se terminó de vender el lote, y aparecen las famosas cortadas y pasajes. Por eso nos llama tanto de golpe la atención encontrar lugares así cortados, porque no se terminó de lotear como para poder abrir una calle. Pero esas quintas, que eran tan suntuosas, o las casonas más importantes, tenían las habitaciones, por ejemplo, las casonas, las habitaciones abajo, las habitaciones del personal de servicio. Entonces la veíamos, porque ahora ya ni quedan de esas casonas porque todo ha pasado por la piqueta, las ventanitas que daban a la entrada, y entonces abajo estaban ubicadas las habitaciones de servicio. En lo que eran las quintas más alejadas, estaban las habitaciones detrás del parque, y donde estaba, por ejemplo, las cocheras, bueno, arriba se ubicaban las habitaciones. Ahora, claro, todo esto que te estoy contando empieza a tener cambios, porque comienza el individualismo. La gente quiere tener su propia casa, aunque sea muy humilde, aunque sea una casa precaria, pero quieren
lo suyo, quieren su libertad para construir esto. Y bueno, lentamente se van abriendo con estas ventas que se van haciendo de terrenos, comienzan entonces a hacer pequeñas casas, muy limitadas, quizás eran 60 metros cuadrados, el tema era alejarse de los conventillos y dar prioridad a poder criar a sus hijos, no en la misma habitación como lo tenían en los conventillos, sino tener la habitación de los padres y la habitación de los hijos. Esas habitaciones se empezaban a hacer de material. Las otras, lo que fuera la cocina o el gallinero que tenían atrás, o cuando venía otro hijo hacían otra habitación más, por ahí esas eran de chapa. Entonces, por eso eran tan precarias, pero ya no estaban ni compartiendo con otras familias, ni compartiendo una misma habitación como les pasaba en los conventillos. Ese era el tipo de casas que empezaban a surgir. Comienzan a tener su propio mobiliario, eran simples, pero se le empezaba a dar importancia a lo que era el comedor. Por ahí habrás visto algunas casas, así medio tipo chorizo, más cortas, donde el comedor siempre estaba delante de todo, porque era la habitación que no se usaba tanto, era para recibir a las visitas, donde el comedor era algo muy especial, se tenía su aparador, que eran pesados, después ya dejaron de usarse un poco y se hizo algo un poco más liviano, porque claro, eran costosos, entonces había que buscar algo que no dejara de darles ese valor como persona que estaba saliendo adelante, una familia que quería tener su propia libertad, y bueno, era característico en esa época ese tipo de habitaciones. Incluso las camas, por ejemplo, los dormitorios eran de bronce o eran de metal, y los colchones, aquellos que pudieran, tenían de pluma, y si no, eran los de crin de caballo o de estopa, que después venían y peinaban al colchón como para que fuera más mullido. Bueno, ese tipo de cosas que fueron despacito creciendo, y era muy diferente a los lugares de la gente pudiente, los de la alta sociedad, donde las casas eran enormes, lujosas. Siempre me acuerdo de María Rosa Oliver, tiene 3 libros muy lindos que explican cómo era la sociedad en esa época, y uno de ellos contaba que ella desde el balcón de su casa ahí sobre el Libertador, una gran mansión, podía ver a los inmigrantes haciendo cola para entrar al baño que les tocaba, como para poder, a la letrina, ¿no? Bueno, te dabas cuenta lo que era entonces la alta sociedad, la gente menos pudiente. Era muy abierto, muy grande la brecha que existía entre unos y otros. Una gran diferencia. Esto va sucediendo hasta la década del 40. Allí empieza entonces otra vez a achicarse esa brecha, pero por esas cosas que después vamos a charlarlo. Bien. Pero en la década del 20 al 30 tenías la importancia grande que se le daba a los autos para mantener su pertenencia, el grupo social donde estaban, el tener teléfono, no cualquiera podía tener teléfono, y eran a manivela. Después de 1940 empiezan entonces los famosos teléfonos a disco, y después vinieron los famosos teléfonos blancos de las divas, ¿no? Aquellas que vemos en las famosas películas. La ropa, la etiqueta, era importante estar vestido de etiqueta, no cualquiera podía, el lugar donde se movían era demasiado importante. No había lunas de miel para la gente obrera, el trabajador, no alcanzaba el dinero, no se podía. Aquellos que por ahí podían tomarse algunos días, y por ahí se iban a Tandil o a Córdoba, o empezaban con algunos hoteles en Mar del Plata. Mira. También hubo en Budge quienes escapaban y tenían su
pequeño descanso más barato porque no podían acceder a ir hasta Mar del Plata. Y eso fue hasta que vinieron las inundaciones y ahí se terminó el veraneo en Budge. Tal cual. Todo este tipo de cosas que te estoy contando son para después comentarte otros grandes cambios que se van produciendo. Pero vos sabés que era muy... allá por el censo que se hizo, encontré un censo por acá, que recién en 1880 y en 1914, fíjate, en 1880 llegaron 1.715 extranjeros a Lomas de Zamora. Y en 1914 había 23.792 extranjeros. Ahí te habla de la gran inmigración que hubo. Y eso tuvo mucho que ver también hasta en la alimentación, en la forma de vestirse, en las fiestas que hacían, en las asociaciones que empezaron a armar, porque lógicamente esta gente buscaba unirse, estar juntos, porque lógicamente coincidían en idiomas, en música, y por eso surgen las grandes asociaciones de italianos acá en Lomas, que tienen que ver incluso hasta con las comidas. De golpe empezaron a surgir las pastas, no se comía tanto en ese tipo de cosas, no las teníamos, nos sacaban del puchero, del chorizo colorado y de los asados, hasta que, bueno, los italianos comienzan también con sus pastas y sus distintas salsas. Fíjate cómo va cambiando todo lo que yo te voy contando y va cambiando la sociedad. Esto de las migraciones, esto de los cambios que tienen que ver con el dinero que se podía tener, el acceso a una mejor educación, el nivel, cambia todo eso. Yo la vez pasada miraba, por ejemplo, una foto de mi papá, que él era del 17, y empezaban a usarse los guardapolvos blancos, más grises que otra cosa, ¿no? Como para unificar en la escuela, para que no hubiera tanta diferencia social tampoco. Porque claro, los que tenían más acceso iban con mejores vestidos, entonces la diferencia era muy grande. Pero bueno, que después eso en la década del 40 ya cambia y comienzan los guardapolvos blancos para todos los chicos de las escuelas públicas. Ese va a ser otro tema grande para charlar. A ver, cuando comienzan a hacerse las casitas, estas casas más pobres o más precarias, por así decirlo, había otro entusiasmo en realidad. La gente se trasladaba los fines de semana, las familias, a construir la casita que iban a tener en las afueras. Entonces se trasladaban con los amigos, con los familiares, comenzaban a levantar las paredes. Por eso tanto esto de la casa italiana a casa de Tano. Casa de Tano porque hacían su casita cuadradita y comenzaban a tener su propia edificación, su propia casa, su hogar, a diferencia de otros. Entonces, las mujeres se dedicaban a preparar la comida, a alcanzarles agua, porque hasta que abrían el pozo. Bueno, todo eso fue cambiando a una sociedad. Y fue cambiando también los pueblos, al empezarse a abrir distintas calles y a tener acceso a ciertos transportes públicos, las avenidas con iluminación diferente se empezaron a iluminar más, y bueno, todo eso fue cambiando para meternos después en una década, la década del 30, que fue muy fuerte también, porque ahí hubo grandes problemas económicos, que eso lo veremos después de las vacaciones. Muy bien. No es por, como siempre te digo, no es por nostalgia ni nada por el estilo, pero son los grandes cambios de la sociedad, no son así, surgen de la nada. Se va dando a medida de las necesidades
las carencias de la gente y los grandes cambios que se van teniendo. Ya no era la Babel de la Avenida de Mayo, donde estaban mezclados los españoles con los italianos que vendían todo lo que tenían, sino que comienzan a abrirse y los pueblos empiezan a crecer. Bueno, no sé, me gustaría después, más adelante, poder contar otras cosas un poco más profundas. Bueno. Pero me gustaría cerrarlo con una poesía de uno de los escritores lomenses, que realmente tiene cosas muy lindas, y que te define a Lomas de Zamora para esta década más o menos. Sí. Dice: yo contemplé en la infancia las lomas de mi tierra, echadas muellemente sobre esa vasta alfombra de la verde llanura, ebrias de cielo y nubes, henchidas de rocío, matizadas de sueños vegetales fecundados de lluvia. Antes que sus extrañas desgarrara el acero de la ciudad adulta, pude vivir la gloria de acariciar sus tréboles, de mordisquear la grama, de sangrarme en sus cardos, de saber sus secretos, de atalayar desde ellas la tierra todavía desnuda. Pude sobre sus combas corretear mi aventura. Maravillosos cantos a las multicolores de aquel ayer florido. ¿A qué lugar del tiempo me los llevó su vuelo? ¿A qué extraños ramajes emigraron sus trinos? Qué llanto, qué congoja, estremeciendo el aire lo puso en la zozobra de la fuga sin rumbo, del más allá sin término, del adiós a la hierba, al arbusto y al niño. Mi nostalgia es un grito que escuchará la noche de mis lomas, blandamente dormidas, yacentes, extendidas en el plano infinito del canto y la memoria. Eso lo escribió Juan José Manco, que también fue miembro del Instituto Histórico Municipal y del cual un día vamos a leer algunos cuentos también de él, que realmente son muy lindos. Dale, con mucho gusto. Bueno, lindo compromiso para iniciar después de las vacaciones. Dale. Este recorrido por ya el siglo XX entonces, ¿no? A partir del siglo XX. Bueno, Marga, que tengas buen descanso, buenas vacaciones también vos. Bueno, Regio, te mando un abrazo. Nos reencontramos, un beso grande. Chao, chao.